Nos habíamos quedado ahorita, le estaba mostrando justamente el proyecto. Ahí está, ustedes tienen esto, ¿no? Dentro de este cuarto proyecto, muchachos, ya una gran parte ya se les ha dado de ayuda acá, fíjense, con el tema del cargado. Ya no tienen que estar realizando el cargado para estar obteniendo lo que son las fuerzas de diseño, ¿no? Como se han obtenido para primer, segundo y tercer proyecto. Eso ya aquí se les ha proporcionado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es entonces directamente hacer el diseño. Vamos a irnos a ver a la inscripción. Es la inscripción, muchachos. Ustedes tienen aquí la inscripción para guía, no para realizar la guía. Ahí está, ¿no? Cuarto proyecto. Proyecto de losa de fundación de canto constante. Este es el nombre del proyecto, ¿no? Los datos se les ha dado. Una capacidad admisible del suelo. Se les ha dado la afluencia del acero. La resistencia cilíndrica del hormigón. Los recubrimientos que estamos manejando siempre para fundaciones 7.5. Columnas pueden tomar 4. El coeficiente de balasto también, que les sirve para hacer el módulo, el método elástico. Esta parte de predimensionamiento ustedes ya no hacen, ¿no? Ya no hacen esta parte. Todo esto que ustedes están viendo acá, los datos de entrada que dicen algo, creo. Ya. Entonces estos datos ustedes ya lo tienen. Ya lo tienen estos datos. Ya no van a tener que hacer esta parte, ¿no? Que era la modelación, obtener los datos de diseño. Esto sí hay que hacer, ¿no? El diseño de columnas. El diseño de columnas. Y ahí está. Esto es lo que se los ha proporcionado, ¿no? La ubicación de las columnas, las distancias entre ejes. Ahí está. Ustedes pueden ver. Si comparamos, eso es lo mismo que se les ha dado. Ahí está. Se ve eso bien claro. Entonces, de acá es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es el diseño. Hay que hacer todo esto. Todo esto para entrar a la parte de análisis, ¿no? Por el método elástico. En esta descripción dice que se ha hecho con el programa SAFE, ¿no? Ahí se muestra. No está detallado, o sea que no sirve. No te dice cómo ingresar los materiales, no te dice cómo ingresar la geometría, cómo asignar cargas, cómo asignar los resortes. No te menciona nada. Aquí ya coloca directamente sus anchos de franja, cuánto es la longitud admisible, cómo se verifican los asentamientos. Aquí se ve justamente que es, por ejemplo, el diagrama de momentos. Aquí se ve justamente, esto sería la reacción en el suelo, la presión en el suelo, la deformación. Y no hay mucho detalle, ¿no? Algo tendremos de conocimiento, ¿no? Algo tendremos de conocimiento. Sabemos que el programa SAFE, al mismo tiempo de ser un programa de análisis, también es un programa de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que pues hace o te muestra un detalle de esfuerzo. Un detalle de esfuerzo. Entonces, para guía esto, yo lo veo muy explícito. Está considerando cosas que no son bien detalladas. Aquí hace el cálculo de sus refuerzos de acero en función al diagrama de momentos. No hay refuerzo de corte, ¿no? Todo es flexión. Entonces aquí podemos ver la capacidad de los refuerzos y ya. Fíjense que no es mucho cálculo y ahí está su losita.
un corte transversal. Esto se llama losa de canto constante, ¿no? Fíjense que aquí esto tiene una sola altura. Ahorita vamos a ver qué tipos de losas hay, ¿no? Y al ser una losa de canto constante de gran espesor, pues tiene que tener refuerzo superior e inferior, doble pasilla, a eso también se llama, ¿no? Ahí podemos ver. El detalle de apoyo para las pasillas son estos caballetes, ¿no? Que les he mostrado, zapatas combinadas y demás, ¿no? En planta, en corte, pues eso es el detalle que hay que mostrar. El detalle en corte, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que mostrar en el detalle en planta? Ahorita vamos a ver, ¿no? Ya. Esta es la otra descripción, muchachos. Fíjense que esta otra descripción. Veamos, es la antigua descripción. Ahí está, el nombre es el mismo, ¿no? Proyecto, losa de fundación, canto constante. Datos de proyecto y demás, ahí está, ¿no? Todos esos datos que nos sirven y demás para hacer la modelación y obtener al final de cuentas las fuerzas axiales de diseño, ¿no? Esto ustedes pueden ver ahí. Aparte ya se les ha entregado nuevamente los de cálculo. Lo que tienen que hacer es esta parte, ¿no? Desde lo que es el diseño de losa, ¿no? Hacer algunas verificaciones y luego al tener justamente ya el espesor de la losa, pues hacer el diseño por el método elástico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer ustedes una modelación ya sea en el programa SAP. En la antigua descripción, aquí se puede ver que se ha utilizado el programa SAP, ¿no? Se ha calculado el refuerzo de cero en función a los momentos y demás. Y se ha obtenido la losa. Acá se puede ver la losa de canto constante nuevamente. Tiene dos cortes transversales, uno al lado mayor y otro al lado menor, justo que está interceptándose, puede ser con las columnas o puede ser dentro del vano, ¿no? Ahí está justamente el detalle, cómo se ve en planta. Es como si estuvieran armando una losa maciza, ¿no? Una losa maciza en dos direcciones. Una losa maciza en dos direcciones, ahí está. Con un refuerzo superior. Ahí se puede ver el refuerzo superior segmentado. Y el refuerzo inferior, pues línea continua, ¿no? Se ve los espesores de líneas, el tipo de línea de eje, es muy distinto al tipo de línea, en este caso del refuerzo de acero, muy distinto al tipo de línea de lo que es la geometría. Se puede ver ahí una diferencia de espesor. Y ahí están los cortes que se están mostrando y demás. Además de eso, se está mostrando acá un refuerzo adicional justamente dentro del perímetro crítico de cada columna, ¿no? Ahí está, se pueden ver eso. Entonces, que ustedes pueden ver, es el detalle de plano en planta y es el detalle de plano en corte. Ahí está. Entonces el trabajo no es mucho, pero para poder realizar el método elástico y hacer la modelación en SafeWeb o SAP, como también se podría hacer la modelación en ETAPS, necesariamente necesitamos lo que es este valor, el que se está enmarcando ahí, la altura de la losa, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Ahora, fíjense, me voy a ir a ver, fíjense al comienzo. Algunos ya han debido revisar la teoría. ¿Dónde está acá? Losa con vigas y losa de fundación. No, ahí está. No, mira, fíjense que tenemos distintos tipos de losas. Según el diseñista, puede hacer una losa de canto constante, una losa con vigas en una dirección, losa con vigas en dos direcciones o una losa con pedestal. Veamos cuáles son ese tipo de losas. La primera que están viendo
hace referencia a la losa de canto constante. Ahí está. Como se ve, el espesor no cambia en toda la base de la fundación. Y ahí es cuadraditos, son la representación, pues, de las columnas. La segunda. Fíjense que tenemos una losa que puede tener la incorporación de una viga de fundación en una dirección. ¿Esto para qué? Para tratar de reducir el hormigón, en este caso, en la fundación y dar rigidez justamente en toda la fundación. Ya sea las vigas en la dirección X o si es bidireccional en las ambas direcciones. Entonces, esta es una viga con una losa de fundación. Ahí está, se puede ver gráficamente, ¿no? Ya sea en una o dos direcciones, ¿ya? Y este otro tipo de losa, fíjense que es una con pedestal. Ahí está. Se puede dar cuenta que el tipo de pedestal es, pues, invertido hacia abajo, ¿no? ¿Esto para qué? Para reducir justamente nuevamente el espesor de la losa. Cuando se tiene considerables alturas de losa, puede ser que según mis cálculos esta altura de losa constante pues sea muy exagerado. Y colocar dentro de un hormigón, pues lo único que tenemos que cuidar es que en los puntos críticos donde están llegando las fuerzas axiales se verifique el efecto de punzonamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que según el tipo de columna que tú estés analizando, una columna de esquina, una columna de borde o una columna central, pues te va a definir el peralte, en este caso, de la losa, como se ha venido haciendo en todos los proyectos, ¿no? Teníamos un paso, que en este caso era el paso número 2, el cual nos definía el espesor o la altura del elemento, en este caso, fundación. Entonces, con este perímetro crítico, nosotros determinamos la altura de la losa. Y puede ser que esta altura ya sea exagerada. Entonces, cuando esta altura ya es exagerada, entonces lo que se trata de hacer es disminuir ese hormigón que en algunos puntos centrales o fuera de lo que es el perímetro crítico de análisis de punzonamiento, ya no necesite ser esa losa de canto constante. Entonces tú optas por una losa con una rigidización de vigas o en todo caso disminuir el peralte de la losa mediante ábacos. Ahí están los ábacos. Entonces en los puntos donde no se necesite justamente la altura de losa correspondiente, pues disminuyes. Y te va a quedar así más o menos la losa. Yo he diseñado este tipo de losa, una losa con ábacos justamente en uno de mis proyectos. Hay que calcular el refuerzo, en este caso de punzonamiento acá para las columnas, un refuerzo adicional que va a tener un tipo de doblez dentro del perímetro crítico de análisis. Un poco más detalloso es. Y el proyecto en sí, entonces, nos basamos en este tipo de losa, el más común, el tipo de losa Radier de canto constante. ¿Ya? Entonces, aquí dice, justamente, fíjense, cómo se hace el análisis. Ustedes de esto ya más o menos tienen ya conocimiento. Ya. Lo que tenemos que hacer es verificar que justamente la resultante, que va a ser pues la sumatoria de todas las fuerzas axiales a nivel de fundación, pues tiene que estar justamente con una determinada reacción de compresión en toda la base. Y para que se verifique eso, pues tenemos que verificar que esa reacción que nosotros estemos manejando de todas las fuerzas axiales estén dentro del nervio o tercio central, ¿no? Aquí ustedes pueden ver este rectángulo, es un tercio central,
en el cual debe estar dentro de este tercio central la resultante para tratar de garantizar de que toda la base de la fundación pues sea casi a compresión pura. Existirán algunos puntos donde justamente la presión será mínima y en algunos puntos donde la presión sea máxima. Esto debido a que justamente va a existir excentricidad. Y esta excentricidad va a existir ya que las fuerzas de cada columna justamente no son iguales. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que verificar que la presión sea uniforme en toda la base de la fundación y garantizando de que esta resultante, que va a depender de todas las fuerzas axiales en su sumatoria, pues estén dentro de este núcleo central. Aquí me maneja este núcleo central en función de un centro de gravedad. Este centro de gravedad pues estará en función de la geometría de la fundación. Más adelante vamos a ver, aquí llamamos geometría de la fundación. La fundación va a tener en planta las dimensiones B y L. Ahí está, ustedes pueden ver, ¿no? Como dimensiones B y L. Son las dimensiones tanto de largo como ancho, en este caso de la fundación, ¿no? Y ahí me dice gráficamente que pues el tercio, en este caso, o el núcleo central, está pues con estas dimensiones. En el lado, en este caso, corto, como en el lado largo, también tiene sus propias dimensiones, hasta dónde puede llegar. Entonces, dentro de este núcleo central, pues tiene que encontrarse lo que es la resultante. Ahí ustedes pueden ver que justamente gráficamente podemos ver que la geometría de lo que es la fundación versus el posicionamiento de la resultante, que no va a estar justamente dentro de la geometría o en el punto del centro de la gravedad de la geometría, va a hacer a que exista justamente este tipo de excentricidad biaxial. Ahí está. Tenemos una excentricidad versus el centro de gravedad con la reacción en ambas direcciones, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces la fuerza de la reacción va a estar ubicada pues dentro del núcleo central para garantizar que toda la presión pues esté trabajando a compresión. No tenemos que justamente ver el tema de tracción, porque nosotros sabemos que a tracción ningún tipo de fundación funciona bien. Tenemos que tratar de evitar a que existan tracciones. Entonces aquí ustedes pueden ver eso, dice acá bien claro, dimensionamiento en planta. ¿Cómo calculas la resultante? Pues esa resultante de todas las fuerzas axiales me dice que es la sumatoria de todas las fuerzas axiales de servicio. Ahí está bien claro, ¿no? En la teoría. ¿Cómo encuentras el centro de gravedad de esta figura geométrica? Tomando en cuenta, ahí está, tú defines qué lado va a ser el lado largo y qué lado va a ser el lado corto, ¿no? Entonces, en función a tu eje, en este caso tú nombras el eje de coordenadas, ya sea X, Y, y entonces en función a eso tú vas a determinar el centro de gravedad de esa figura. Cuando es una figura cuadrada, pues este valor será igual, ¿no? Y cuando es rectangular, este valor ya varía. Entonces, luego tenemos que calcular justamente la posición. La posición, en este caso, respecto al centro de gravedad de esa resultante. ¿Cómo vamos a determinar esa posición? Que aquí lo denomina, fíjense, respecto al eje Y respecto al eje X, la posición de la resultante, X sub R y Y sub R. Aquí me dice que debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas axiales multiplicadas por una posición X sub Y y en el otro sentido por una posición Y sub Y. Rápidamente se puede determinar lo que es la excentricidad. Ahí está, me dice. Bien claro, que es igual al valor absoluto de la posición de la resultante menos el centro de gravedad, ¿no? En esa misma dirección.
¿no? Tanto como para el eje X como para el eje Y. Para verificar que esta resultante está dentro del núcleo central, pues tiene que verificarse que este valor de excentricidad esté o sea mínimo con estas relaciones, tanto al lado mayor como al lado corto. Ahí está, eso es lo que me dice la teoría. Tengo que verificar. Creo que son estos muchos temas de números. Hay mucho tema de número acá. Una vez ya definido lo que es la ubicación en este caso de la resultante, pues hay algo más que hacer. No termina ahí. Y lo que hay que hacer es el análisis de presiones. Este análisis de presiones, muchachos, aquí se puede ver que está en función. Esta fórmula, ¿ustedes dónde la han visto? A ver, vean la fórmula y quiero que me respondan qué tipo de fórmula es esto. En resistencia de materiales lo han debido ver. Muchachos, no están haciendo nada. Lo han visto, ¿no? Se les hace familiar, pues, muchachos. Si no me equivoco, muchachos, a ver, has respondido. Esfuerzos combinados, correcto. ¿No ves? Resistencia de materiales, muchachos. Esfuerzos combinados. Ahí está. Entonces, esto ya no, esto no es diferente a lo que nosotros hemos llevado ya como materia de base. Solo que lo vamos a relacionar a la presión, que en este caso sería la presión que va a ejercer estas cargas a nivel de fundación, donde tomamos en cuenta la fuerza que vendría a ser la resultante sobre el área, en este caso de la fundación, tomando en cuenta los esfuerzos combinados en la dirección X y en la dirección Y. Fíjense que esta adscripción, fíjense, 19 del 11 del 18, 2018 hecho. Mira, aquí hay error, ¿no? Ustedes están viendo el error, muchachos, está mal transcrito. Aquí dice momento en X y aquí nuevamente momento en X. Esto ya le hace confundir pues al estudiante. Ya le hace confundir. Entonces el estudiante ve y dice, ah, pucha, ahora ¿cuál es momento en Y? Pero bueno, ya voy a recordar a ver cómo era mi denominación. Ya, momento en X por Y sobre la inercia en X. Momento Y por X sobre la inercia en Y. Ya. Pero si yo no sé, entonces me voy a confiar en esto y listo, lo voy a usar, ¿no? La forma de calcular justamente estos momentos, respectivamente, en ambos ejes, pues es acá, ¿no? Tomando en cuenta la resultante y la excentricidad a cada eje. ¿Cómo se toma en cuenta la inercia? Pues Steiner, ¿no? Ahí está, longitud, perdón, lado largo sobre lado corto al cubo sobre 12, ¿no? De una figura, en este caso, rectangular. Y reemplazando valores, pues al final llegamos a esta ecuación. Vamos a ver cómo llegamos a esta ecuación. ¿Y qué me dice acá? Bien, me dice bien claro esto. Esto yo tengo que tomar en cuenta. Me dice que la presión en cualquier punto de la losa, pues debe ser menor a la presión neta admisible. Esto es lo que tengo que verificar. Pero la presión máxima puede ser mayor a la presión admisible, ¿no? Pero nosotros vemos que para calcular la presión máxima, pues la calculamos mediante, ya no la carga de servicio, sino la carga de mayoración. Entonces, esto es lo que tenemos que cumplir. Y esta verificación, yo les digo, muchachos, tienen que hacer ustedes para todos los puntos que les voy a mencionar. Luego acá dice al cumplir ya toda la condición, en este caso del hundimiento, ya tomar en cuenta, ya, listo. Pasamos al segundo punto, que es la dimensión en elevación, ¿no? Ahí está, fíjense.
¿Cómo se definen las columnas? Esquina, columna lateral y columna central, ¿no? Ahí están los perímetros que tenemos que hacer el análisis para el punzonamiento, ya sea de borde, esquina o central, ¿no? Ahí me dice cómo se determina. Esto es ya algo que ya conocemos. Que ya conocemos. Verificamos y al final de cuentas, lo que hacemos pues es justamente, ya, esta es la parte del diseño. Del análisis, ¿ya no? Como una losa de, en este caso, maciza. Una losa maciza, muchachos. Ya. Ahora sí. Está un poco la gente, mi máquina. A ver si tuvieran hasta ahí alguna consulta. Ya. Entonces el objetivo, fíjense, ahí está la obtención de todo esto. El objetivo entonces, muchachos, ustedes si han visto, esta parte teórica es obtener primeramente el espesor de la losa. ¿Ya? Este espesor de losa tenemos que justamente obtener. No obtenemos este espesor de losa, pues no vamos a poder hacer justamente la modelación. ¿Podemos aproximarnos? Sí. ¿Podemos aproximarnos? Sí, nos podemos aproximar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer entonces, muchachos. Entonces, a ver dónde estábamos. Acá estábamos. Fíjense que el diseño ya de la losa en sí es, ahí está, fíjense. Igual como diseñar una losa en este caso maciza. ¿Ya? Ahí está, como se muestra aquí, se muestra el análisis de los esfuerzos. Cómo se hace la modelación, en este caso, por el método elástico. Ahí se puede ver en la parte inferior los resortes, ¿no? Y las fuerzas axiales que están justamente ubicadas dentro de las columnas. Ahí está el momento, en este caso 1-1, 2-2. No, aquí tienen incluso un ejemplo, cómo está ahí, verificándose. Para que se puedan entretener, ¿no? Y hacer un calculito. Y ahí está. Eso es. Ahora sí. Ya, muchachos, entonces acá tienen el proyecto planteado. Ustedes tienen aquí el... ¿Se ve, no? La pantalla. Esto es. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Voy a explicar paso a paso cada dato. Aquí ustedes pueden ver gráficamente. ¿Ya? Voy a hacer el seguimiento en este caso de lo que me menciona, cómo hacer el diseño de una zapa, en este caso losa de fundación. ¿Dónde está? Ahí está. Nos vamos a guiar según esta descripción, ¿no? Con esta descripción que dicen que está bien y todo eso, pero han visto, ustedes tienen una serie de errores. Yo creo que son más errores de transcripción que cualquier otra cosa, pero pues ahí está. Mira, paso número 1, ubicación de la resultante. Aquí ustedes ven columna de esquina, de borde, lateral, y ahí están mostrando valores, ¿no?
pero ¿de dónde saldrán? No sé, no dice acá. Aquí me muestran el resumen de las cargas que ustedes tienen, tanto de servicio como en este caso de mayoración, la sección. Y pues estos valores necesitamos, pues. Necesitamos. Primeramente debemos obtener la resultante R. ¿Cómo calculamos la resultante R, muchachos? ¿Cómo determinamos la resultante R? Vayámonos, aquí está. Para cada columna, ahí está. Para cada columna, fíjense. Ahí está. Fíjense que cada columna tiene dos valores en su parte superior de su sección. Cada valor, pues, representa algo. Nosotros sabemos y habíamos explicado que esto ya viene del análisis. El primer valor, que será el inferior, el menor, pues será la carga de servicio. Y el segundo valor, pues será justamente la carga de mayoración. En este caso, por ejemplo, para esta columna central, ahí se puede ver figura círculo, ¿no? Una circunferencia. Me dice, por ejemplo, su carga de servicio, 141.34 toneladas. Y su carga de mayoración me dice 181.27 toneladas. Ahí está. De esa misma manera se entiende para todas las columnas. De esa manera tenemos que entender que todas las columnas tienen su carga de servicio y su carga de mayoración. Entonces, la obtención en este caso de la resultante R que ustedes están viendo acá, de la resultante R, no es más que la suma de todas esas fuerzas axiales. Acá me dice, por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas de las columnas de esquina, la sumatoria de las fuerzas de las columnas de borde, más la sumatoria de las columnas, en este caso, centrales. Eso se entiende muy bien. Entonces, para calcular la resultante, yo creo que debo sumar todas las cargas de servicio en total de todas mis columnas. Fíjense, yo para mi cálculo, muchachos, ya les digo de entrada, es redondeado los valores. Si, por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo mis cargas de servicio, 41.22, 77.54, 75.42, 45.26, yo los es redondeando al inmediato superior, para mis cálculos, ¿no? Como es un ejemplo, yo no puedo diseñárselos para ustedes, ¿no? Pero sí les tengo la potestad de enseñarles. Entonces yo los redondeado, aquí no estoy manejando como se ve ahí con decimales, porque iba a tardar en sumar y todo eso. Entonces directamente al inmediato superior he sumado todas las fuerzas. ¿Cómo he hecho entonces esto? He dicho voy a sumar esta fuerza de 41.22, lo he redondeado directamente a su inmediato superior, que vendría a ser 42, siguiente, esquina o fuerzas de esquina primeramente, 42 más 46. Aquí arriba tengo 47.86, lo he redondeado a 48, y aquí lo he redondeado a 49. Eso para mi ejemplo. Ustedes tienen que manejar las fuerzas que se les está mostrando acá, tal cual. Aquí no tienen que hacer ese redondeo como yo lo he hecho, sino ustedes tienen que manejar las fuerzas tal cual. Tienen que sumar entonces, si son esquinas, ustedes van a describir cuáles son pues columnas de esquina. Solo tenemos 4 esquinas. ¿Cuántas columnas de borde? Ahí está, se puede ver claramente las columnas de borde. ¿Cuáles son columnas centrales? Ahí está, se puede ver columnas centrales. Entonces, la sumatoria viene a eso. Se hace una sumatoria de todas las columnas de esquina, una sumatoria de todas las columnas de borde y una sumatoria de todas las columnas centrales. ¿Qué cosas suman? Las fuerzas axiales. Y ahí está la suma total que vendría a ser la resultante, en este caso, de todas esas fuerzas de servicio, ¿no? Cuidado que estén sumando las mayoradas, ¿no? Servicio. Listo, ahí está. Este valor creo que no es difícil de obtener. Entonces ya he obtenido, ahí está, mi resultante. Me dice que de todas las columnas, las fuerzas axiales suman una resultante de 1.302 toneladas fuerza. ¿Listo?
Ya les digo nuevamente, yo lo he redondeado por el tema de ya no estar manejando decimales y demás. Pero ustedes tienen que manejar tal cual. Ya, seguidamente, ¿qué me dice? Fíjense, rápidamente me dice, según la geometría, aquí, mira la geometría, me dice, calcula el centro de gravedad. Pero ¿cómo defines B y L? Ah, ya. ¿Cómo se define eso? Fíjense, lo que yo les he dado es esto. Esto es lo que se les ha dado. ¿Cuál es L? ¿Cuál es B? Aquí ustedes se ponen a pensar, ah, ya. Ustedes bien claro van a definir un eje de coordenadas, X, Y. Ya, yo siempre, a ver, según ya por el lado corto, lo denomino como B y el lado largo L. Ahí está. Y ustedes gráficamente pueden ver, según las dimensiones que tienen entre ejes de columnas, pues cuál es el lado largo L y cuál es el lado corto B. Si sumo 4 más 4 más 4, 12 entre ejes de columnas. Y en el otro sentido, 14. Ah, ya. Entonces, el eje L va a ser pues vertical y el eje horizontal va a ser B. Ahí está. Listo, de esta manera, entonces fíjense que aquí está B 12.4 y L 14.4. Pero ¿de dónde? ¿Cómo sale este valor? Lo que yo conozco son los ejes entre columnas. Eso no tengo que explicar. Conocemos ese valor. Ahí está. Tanto en la dirección X como en la dirección Y. Esos valores se conocen. Pero lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Posicionar mis columnas. En este caso, yo he dicho, a ver, ya. ¿Cuáles son mis secciones de columnas? Ahí está. Me dicen que las columnas esquinas 60 por 60, borde 40 por 70 y columnas centrales 80 por 80. ¿Ya? Si yo tuviera un plano arquitectónico, yo podría decir cuál columna justamente se ha basado para tomar estos ejes. Puede ser en función de las de 60 o las de borde de 40 por 70, ¿no? Pero como yo no tengo esas referencias, fíjense que esas referencias no tengo según el plano arquitectónico, pues no sé esos ejes de columnas si se han sacado en función de estas columnas o en función de estas columnas, ¿no? Cuando es una columna cuadrada, no hay mucha interferencia en eso. ¿Por qué? Porque sabemos, si esta es una columna de 60 por 60, pues ya. Tienes tu columna 60 por 60, su centroide va a estar dentro de su eje central, pues la dimensión no va a variar, ¿no? Va a ser 60 en un sentido y 60 en el otro sentido. Pero cuando es una sección rectangular, ya. Ahí ya varía, porque justamente vas a tener esto. Un lado largo y un lado corto, ¿no? Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Y entonces, fíjense, primeramente con esta sección de 60 por 60. Si mi ejemplo justamente estuviera en función de estos ejes de 60 por 60, pues es los con su eje central, pues ahí más o menos. Que sea simétrico en todo su sentido. En todas las esquinas, porque esas son las que van a definir mis ejes de columnas. Ahí está, en las 4 esquinas. Pero he dicho yo, ya, fíjate, la columna 60 por 60, pues, en cualquier dirección no va a variar. Pero ¿qué pasa con mis columnas de borde? Fíjate, tengo 40 por 70. ¿Te das cuenta? Voy a dibujar acá. Suponete que es la columna de 60 por 60 y tengo que alinear con la columna de 40 por 70. Entonces, fíjate, su eje de columnas no va a pasar pues justo por el mismo centro de ambas columnas. A eso me voy, no va a pasar. Entonces, yo he definido en este caso, para estos tipos de columnas de bordes, porque las centrales no hay mucho que hacer. Entonces, he dicho, ya, las que van a centrear van a ser estas columnas, las de 40 por 70, ¿ya?
Y gráficamente ustedes pueden ver, fíjense que los ejes justo pasan por el centro de las columnas, en este caso de borde. Ahí está. Justo por el centro de las columnas de borde. Ahí está. ¿No? Se puede ver gráficamente cómo están pasando estas columnas por el centro del borde. Ahí está, de estas columnas de borde. Pero ¿qué pasa con las columnas de 60 por 60, que eran las esquinas? Fíjense que su centro ya no está, pues, igual como para la columna de 40 por 70. ¿No? Se puede ver gráficamente eso. Entonces, si yo lo dibujaría con su centro de estas columnas de 60 por 60, pues estuvieran saliéndose así. Así más o menos. ¿No? Y mi límite de losa, pues, no puede ser así, ¿no? Tipo grada. Jamás. Hay que alinear las columnas. Entonces, yo las he alineado en función de mis columnas de borde. Y mis columnas de esquina, pues, están quedando así más o menos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, como las columnas de borde son las que predominan, yo sé que este ancho es 40 y la mitad de ese ancho pues es 20. Allá. Entonces, fíjense que sumar 20 centímetros en un sentido, este voladito, llamémoslo así si quieren, 20 centímetros. ¿Cuál es esa dimensión? Pues la define la columna. ¿Ya? ¿Y qué columna? La columna de borde. Allá. Esto es 20 centímetros. Listo. En el otro extremo, pues también es 20 centímetros. Allá. ¿Por qué? Porque lo está definiendo la columna de borde. No me estoy basando en función a la columna de esquina, porque la columna de esquina tiene otras dimensiones. La estoy justamente alineando a las columnas de borde, las columnas de esquina. Listo, entonces fíjate, 20 en ese sentido, 20 en el otro sentido, al final da una suma de 0,40. En el otro sentido, lo mismo. Tengo acá, estas columnas también nuevamente tienen esto, 20 centímetros. En el otro extremo, pues también 20 centímetros. ¿De dónde me lo ha definido eso? Me lo ha definido, pues, justamente la columna de borde. Eso es lo que me lo ha definido. ¿Hasta dónde es el límite de la losa? Columnas entonces que son de mayor sección, en este caso las esquinas, pues la he tenido que alinear. Y listo. Al final de cuentas, fíjense que esta suma más esta suma más esta suma, pues daba 12. 12 más 40 centímetros, ¿cuánto es? 12,4. Ahí está. En el otro sentido, 6 más 4, pues 14. 20 más 20, 40. En metros, 0,40. Más 14, 14,40. Ahí está. Entonces, ahora sí, yo puedo decir que conozco las dimensiones de mi losa, que son 12,4 de ancho por un largo de 14,4. ¿No? Ahí está, lo he definido según estos ejes, X y según el eje Y, ¿no? Ahí está. Ahí está. Según esos ejes, entonces lo he definido. Ahí está. Ahí está. Fácil de obtener entonces. Si me baso en función a las columnas de 60 por 60 y más bien alineo lo que son las columnas de borde, pues las columnas de borde van a quedar desfasadas. Y las que van a estar alineadas a su centro, en este caso van a ser pues las columnas de esquina. Creo que eso se entiende muy bien. Y pues de esa manera tienen que obtener esas dimensiones de losa. Listo. Entonces, teniendo eso, ¿qué me dice la teoría? Ya, dimensiones de losa, ya sé cómo obtener. Listo, me paso. Como es una sección rectangular, pues hay que agarrar y obtener el centro de gravedad de esa figura. ¿Y cómo obtienes? Pues al dividir, pues como es una figura regular en este caso, al dividir ambas direcciones entre 2, ¿no? Fíjense, gráficamente yo me voy 14,4. Veo las dimensiones 6, 4, 4, 14,4. Dividido entre 2, ahí está. Eso será pues YG, ¿no? En la dirección Y, pues será L medios. Y en la dirección X, pues será B medios. Ahí está. Esos valores entonces obtengo. ¿Cuánto me sale? 6,2, 7,2.
En X 6.2, ¿ya? ¿Ya? Fíjense cómo lo he ubicado. Sé que esto es 12.4. Sé que en las distancias superiores, fíjense, 4, 4, 4, todo simétrico, todo bien. Por lo tanto, a la mitad entre estas dos, entre los ejes B y C, pues va a estar XG, ¿no? Que vendría a ser 6.2. Lo he ubicado, fíjense, ahí está, fíjense aquí más, lo he marcado, miren. B medios, que me dice que es XG, pues llega justo al centro, y aquí está el centro de gravedad, pero respecto al eje X, ahí está, CG, centro de gravedad. Ahora, respecto al eje Y, 14.4, que sería L medios, sobre 2, 7.2. Aquí tengo 4 más 4, 8. Entonces tengo que restar algo más, que está por debajo del eje 3, y vendría a caer aproximadamente ahí. Entonces el centro de gravedad, pues ahí está. Según el eje Y y según el X, lo ubica aproximadamente ahí, a mi centro de gravedad. Ahí está, muchachos. No es difícil de ubicar. Entonces ya he ubicado el centro de gravedad de la figura, ¿no? De la figura, en este caso de la losa. Ya sé dónde es el centro de gravedad. Pasado eso, debo calcular, pues estos valores, fíjense. Voy a dibujar ese núcleo central, ahí está, fíjense que yo lo he dibujado ahí. Ahí está. Ahí está usted, se los estoy enmarcando. Este es el núcleo central que se dibuja. ¿Cuáles son sus límites? Pues aquí está, L sextos, en función de la variable, ¿no? Ahí está en función de la variable, L sextos. En el otro sentido, pues B sextos, ahí está. Esos son los límites del núcleo central, ¿no? Del núcleo central. Y lo que yo tengo que garantizar, que me dice la teoría, que la resultante, aquí ustedes pueden ver R, ahí está su punto con un círculo azul, que esa resultante esté dentro de este núcleo central. Si no está, pues justamente tengo que ampliar las dimensiones de la losa, ¿no? Entonces acá, en mi ejemplo, pues ha verificado. Vamos a ver. ¿Y por qué está aquí justamente en el cuarto cuadrante? ¿Por qué está aquí en el cuarto cuadrante? Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, aquí al borde, justo al centro, en cualquier punto, pero que esté dentro de este núcleo central. Eso es lo que tenemos que cumplir, que esas resultantes estén dentro del núcleo central. Yo ya tengo el valor de la resultante. Ah, ya. Ahí está el núcleo de la resultante. Lo que me faltará ubicar será esto, ¿no? Su posicionamiento. Ese es el siguiente paso. Veamos la teoría. El siguiente paso me dice determinar las coordenadas de la resultante. Ahí está, ustedes pueden ver la fórmula para el eje X, como también para el eje Y, para ambos ejes, ¿no? Ahí está, sus valores calculados. Pero aquí no dice cómo calcula ni nada por el estilo, ¿no? No dice nada. En el otro, la misma manera, ¿no? A ver, veamos. No sé cuál está más explícito. Ya, pero aquí igual la fórmula te dice cómo tienes que aplicar en un sentido y en el otro y listo. Calculas la posición. Listo. Fíjense, gráficamente yo también lo he interpretado esas distancias. Aquí está. XR y YR. La ubicación de mi resultante que había estado en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante había estado. ¿Ya? Calculemos entonces cómo se calcula, muchachos. Ahí dice la teoría. XR será igual a la sumatoria de las fuerzas axiales de servicio multiplicada por la posición y dividido entre la resultante, ¿no? Según el eje Y, cambia la dirección de la posición, en este caso con el eje Y. ¿Ya? Esta fórmula, muchachos, no sé si la conocen. Alguien, a ver, que me diga qué tipo de fórmula es.
Se parece a alguna que conocemos. ¿Alguien conoce? Una sumatoria de momentos es. ¿Qué dicen, muchachos? Nadie conoce, muchachos, de verdad. A ver, vamos a preguntar. Al que no esté, le vamos a votar, muchachos. Al que no responda. A ver, aquí Alejandro. ¿Estás ahí, hermano? Sí, Oxy, estoy aquí. Ya, a ver, dime, ¿qué tipo de fórmula es? No recuerdo, pero es la sumatoria de momentos Ya, sobre... No sobre el área, es la sumatoria de momentos, pero Oxy. ya. Al final da una posición, ¿no? Si te fijas, mira, esta ecuación es, este ya la hemos visto desde el primer proyecto, muchachos. La resultante por su posición será igual a la fuerza axial por su posición también, ¿no? Pero en este caso, aquí dice las fuerzas axiales, ya no toma en cuenta una sola, sino toma todas. Pues más o menos, interpretando, lo que se tiene es lo siguiente. Que se hace una sumatoria de momentos, más o menos manejando la teoría de Steiner, con lo siguiente. Fíjense lo que voy a obtener y me van a decir luego por qué has hecho esto. He sumado todas las fuerzas axiales para el eje A. Ahí está. Estoy marcando cuáles son las fuerzas axiales del eje A. Y esa suma me dice, aquí está, bien claro. P sub A lo he denominado así, a mi criterio. Es la suma de esta columna, más esta columna, más esta columna. Por eso lo he denominado P sub A. Entonces lo que he hecho es sumar, según el eje A, todas sus fuerzas axiales. P sub B, ya me estás entendiendo. Es todas las fuerzas axiales según el eje B. P sub C, todas las fuerzas axiales según el eje C. P sub B, todas las fuerzas axiales según el eje D. Ya, ¿ves? Ya me has entendido. Eso es. Entonces, tienes que sumar esto, es la suma de todas las fuerzas axiales. En el otro sentido, lo mismo. P sub 1 lo he llamado, ahí está, fíjense, P sub 1. ¿De dónde es entonces este P sub 1? He sumado todas las fuerzas axiales de este eje para que sea denominado P sub 1. P sub 2, ¿cómo es entonces? Ya, es la suma de todas estas fuerzas axiales. P sub 3, toda la suma de esta fila de fuerzas axiales. P sub 4, de la misma manera, toda la suma de estas fuerzas axiales. Entonces yo creo que se entiende de dónde se obtienen estos valores. ¿Ya? Se entiende. ¿Y qué es pues esto? X sub A, X sub B, ¿qué es? ¿Ya? Lo que hacemos es agarrar estas fuerzas axiales que ustedes están viendo acá como puntitos. Ahí está. ¿Dónde se están ubicando las fuerzas axiales? Ahí están. Dentro de todas las columnas, para que se pueda entender, he dibujado puntitos, ¿no? Y esas son las coordenadas, pues, de las fuerzas axiales. Entonces, esta distancia que lo he denominado X sub A, pues es la posición respecto a un punto. ¿Pero respecto a qué punto? ¿Ya? Primeramente, respecto al eje X, ahí está, respecto al eje X, haciendo sumatoria de momentos en la cara, en este caso, en esta cara es donde al borde de mi, en este caso, fundación, al borde de mi fundación, todas estas fuerzas que he denominado P sub A, tienen como posición respecto a esa cara una distancia de 0.20. Ya.
Aquí está. Sé que esto es 0.20, ¿no? Entonces, como he alineado todas mis columnas a las de borde, pues todas las fuerzas axiales de esta columna van a tener la misma distancia. Es por eso que he sumado todas estas fuerzas axiales, no ha sido en vano. Lo mismo, ahora me voy a lo siguiente, a la columna, en este caso B. Ahí están sus fuerzas axiales, en sumatoria. Pero para hacer momento respecto a esta cara, pues tiene que tener un brazo. ¿Cuál va a ser su distancia de brazo? Va a ser pues desde este punto hasta el eje, ¿no? Desde la cara o el borde de la losa hasta el eje, en este caso, de esas columnas. ¿Y cuánto suma eso? Aquí tengo 4 más 0.20, ¿cuánto sería? 4.20. Y sucesivamente, muchachos, de la misma manera, para el eje C, ahí está su distancia, 8.2, para el eje D, 12.2, ¿no? O sea, fíjense que estos cálculos así, o sea, extras, me van a servir rápidamente para calcular la posición. De la misma manera, respecto al eje Y, estoy agarrando que voy a hacer sumatorias respecto a esta cara. A esta cara. A esta cara voy a hacer. Entonces tengo todas estas fuerzas axiales que vendrían a ser, ahí está, ese valor, y van a tener pues en común justamente la posición según el eje Y, también 0.20, ¿no? Y eso me lo ha definido pues la columna de borde. Todo este eje de columnas 2, que aquí está dentro de su sumatoria, van a tener como posición desde este punto hasta el borde de la columna o de la fundación una sola distancia común, y esa distancia será 4.2 o 4 más 0.20, que vendría a ser 4.2. Y está, muchachos. Lo mismo para el eje 3, su distancia se amplía, 8.2. Para el eje 4, lo mismo, ahí está, ustedes pueden ver, su distancia 14.2. Listo. Yo lo he obtenido así, ¿no? Entonces, esto yo tengo. Estos valores rápidamente los voy a tener, porque este valor ya conozco de la resultante, ya sé que es R. Pues me faltaría el numerador. Entonces, primeramente, para la distancia x sub r, que vendría respecto al eje x. Ya. Sumatoria de momentos respecto al punto, en este caso de la cara, del lado mayor. Ahí está. Entonces digo, fuerza axial, todas estas fuerzas axiales por su brazo, más fuerza axial por su brazo, más fuerza axial por su brazo, más fuerza axial por su brazo. Ahí está. Entonces, según el eje X, ya tengo esto. ¿Qué me faltaría? Dividir entre R. ¿Cuánto es R? Aquí está. Entonces, al hacer esa operación, muchachos, esto es lo que me ha salido. Y supere 6.178. He tomado 3 decimales de precisión. Ahí está. Ahora con Y supere. Ya. Voy a hacer sumatorio de momentos, pero en esta cara ahora. Fuerza por brazo. Ahí está. Fuerza por brazo. Más fuerza por brazo. Más fuerza por brazo. Más, en este caso, fuerza por brazo.